Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a crear preguntas aleatorias aquí en GDevelop. Sin más que decir, empecemos. Vamos a generar nuestras preguntas aleatorias a partir de nuestra pequeña base de datos que hicimos en el video anterior. Este evento se va a ejecutar al inicio, al principio, así que va a ser perfecto para poder realizar preguntas a partir de esta información que ya tenemos. Vamos a hacer clic en Project Manager y vamos a ir a la opción External Events. Vamos a crear un evento externo haciendo clic en el signo más. Vamos a renombrarlo. Vamos a ir a los tres puntos y hacemos clic en Rename. Y aquí vamos a poner Generar pregunta. Ahora podemos hacer clic aquí en este evento y vamos a seleccionar para qué nivel vamos a usar este evento. Va a ser para el nivel 1, así que vamos a elegir aquí. Aquí vamos a hacer clic en Add a New Event y vamos a hacer clic en la condición y vamos a hacer clic en Add Other para elegir entonces la opción JavaScript Code. Vamos a borrar la primera línea de código y vamos a poner entonces un comentario con doble slash. Vamos a poner aquí variables. Muy bien, vamos a crear la primera lista que se va a llamar lista preguntas. Bien, dentro del paréntesis vamos a asignar el valor, el nombre de la lista que hemos creado en nuestra escena, que se llama lista preguntas y lista respuestas. Muy bien, esto lo vamos a duplicar. Ahora vamos a obtener los objetos a los cuales le vamos a asignar las preguntas. Este va a ser el objeto de la pregunta, que es un texto. Aquí la pregunta número 1, que sería la A, la B y la C. Vamos a instanciarlos acá nuevamente. Vamos a poner aquí también un comentario y vamos a poner aquí objetos. Aquí le estoy asignando el nombre de texto pregunta. Entre paréntesis vamos a pasar el nombre del objeto. Sería texto pregunta. Podemos copiar y pegarlo 3 veces más. Este sería texto respuesta. Vamos a ver cómo se llama. Texto respuesta 2 y texto respuesta 3. Muy bien, aquí vamos a hacer la siguiente línea de código. Muy bien, con la función matchLure lo que voy a hacer es redondear un número decimal al número entero más cercano, pero el más cercano que sea menor. Por ejemplo, de 1.3 o 1.7 voy a obtener el 1. Luego con la función matchRandom voy a seleccionar un número aleatorio en el rango del tamaño de la lista de preguntas que le estoy entregando aquí. Entonces ahora voy a guardar ese número aleatorio en una variable llamada pregunta aleatoria. Ahora vamos a comentar y vamos a poner asignar pregunta. En esta parte entonces vamos a asignar la pregunta que esté en la posición de este número aleatorio que he generado.
y lo vamos a poner precisamente en la pregunta, en el texto de la pregunta y las opciones en los demás elementos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el primer hijo, vamos, como es la pregunta aleatoria, tengo que colocar aquí, es un número aleatorio, voy a poner pregunta aleatoria. Y en el segundo hijo, que es donde voy a elegir, voy a colocar pregunta entre comillas. Y de esta manera entonces estoy asignando la pregunta a mi objeto. Ahora tengo que hacerlo con las respuestas. Voy a copiar entonces con las opciones. Entonces voy a copiar aquí y voy a pegar abajo. Voy a reemplazar entonces el que sería texto respuesta. Entonces voy a duplicarlo unas 2 veces más. Aquí sería respuesta 2 y abajo sería respuesta 3. Bien, acá tenemos B y luego vamos a tener C. Así que vamos a ir a los eventos de nuestra primera escena y vamos a hacer clic derecho en la condición. Vamos a ir a otros y vamos a ir a link. Este link lo vamos a colocar un poco más hacia adentro y vamos a poner el nombre de generar pregunta. Muy bien, vamos a revisar. Tenemos las respuestas, pero en la pregunta me aparece un 0. Vamos a revisar. Muy bien, aquí estoy poniendo preguntas cuando es solamente pregunta, ¿ok? Solamente es pregunta, lo podemos comprobar porque aquí en el código anterior, aquí lo guardamos como pregunta. Muy bien, ahora sí vamos a hacer play y ahora sí lo tengo. Está funcionando perfectamente. Ahora lo que nos queda por realizar es, si se dan cuenta, los textos están como desordenados, así que vamos a darle una posición. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Muy bien, le asignamos la posición a nuestra pregunta teniendo en cuenta que la resolución, el ancho de nuestra escena es de 1280, entonces la mitad es 640. Entonces a esos 640 le vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicar nuestra pregunta, pero la pregunta comienza, su punto de origen es en la parte superior izquierda. Por lo tanto, entonces tenemos que ubicar su punto de origen en el centro. Esa es la razón por la cual en esta parte tenemos que poner el tamaño total de nuestra pregunta entre 2 para que nos dé la mitad y con eso ya hemos centrado la pregunta. Lo vamos a dejar en 180 en Y para que quede más o menos centrado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las respuestas. Muy bien, esto lo copiamos 2 veces más, lo duplicamos y aquí ponemos respuesta 1, perdón, respuesta 2 y luego 3. Aquí solamente vamos a cambiar los valores en Y. Ya yo los calculé y más o menos estos valores son perfectos para nuestra aplicación. Muy bien, vamos a previsualizar y vamos a revisar cómo ha quedado. Bueno, creo que hay que bajar un poquito más o acomodar también los elementos. Perfecto, muy bien.
Una vez que ya asignamos las preguntas, es necesario que las removamos de las listas para no volver a hacer la misma pregunta. Así es que vamos a hacer la siguiente línea de código. Duplicamos para borrarlo también de la lista de las respuestas o de las opciones. Vamos a poner aquí listas respuestas. Muy bien, entonces para comprobar que todo está funcionando perfectamente bien, que se está borrando también la pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra escena y vamos a agregar ahora un nuevo objeto. Ese objeto se va a llamar siguiente, add animation, add, y vamos a buscar el botón que se llama siguiente. La primera vez que yo subí los archivos a Google Drive, entonces yo dejé solamente unos cuantos archivos. Ahora sí están todos totalmente en Google Drive. Ya está actualizado. Aquí están todos los elementos. Pueden ir nuevamente al enlace que le voy a estar dejando en la descripción. Es el mismo del tutorial pasado. Vamos a hacer clic aquí en Apply y vamos a poner el botón siguiente en esta parte. Esto lo podemos mover inclusive un poco más. Y vamos entonces a programar este botón que se llama siguiente. Vamos a los eventos y vamos aquí a hacer clic en Add a New Event. Vamos a añadir entonces una condición. Vamos a hacer clic aquí en nuestro botón siguiente y vamos a buscar la opción Mouse and Touch. Vamos a darle clic en OK. Vamos a añadir otra condición, Other Conditions. Ahora entonces vamos a ejecutar el mismo código de las preguntas. Esto lo podemos copiar y pegar. Control C, Control V y lo bajamos hacia aquí. Muy bien, vamos a hacer la prueba para ver qué pasa. ¿Cuál es el lugar más frío del mundo? Aquí está, muy bien, voy a presionar aquí en siguiente. Ahora está la siguiente pregunta. Siguiente. Como solamente tengo dos preguntas, entonces se acabaron las preguntas, por lo tanto ya no me muestra más. Obviamente que cuando se acaben nuestras preguntas vamos a estar programando para que nos muestre los resultados. Eso lo haremos en otro video. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya servido muchísimo. Los que no se han podido suscribir pueden hacerlo. Es totalmente gratis y a mí me motiva para seguir trabajando y hacer más tutoriales para ustedes. Muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.